atención y escucha detenidamente y hazte una sola pregunta. ¿Sabes el daño que le hemos causado a nuestro planeta? Sí, a nuestro planeta. Por culpa de la globalización, de la contaminación a causa de los combustibles fósiles. No, ni te lo imaginas y nunca te lo has preguntado. Pero en el siguiente video vas a poder conocer los antecedentes, las causas, los culpables y las posibles soluciones para desde hoy empezar a cambiar pequeños errores que anteriormente hemos cometido y nadie nos ha dicho el daño que le causamos a nuestra tierra. El combustible como tal ha sido utilizado por el hombre desde que encontró la manera de producir fuego. Desde que aprendió a dominarlo, necesitó el combustible para mantenerlo vivo. Desde épocas remotas ha buscado más eficiencia en los procesos que requieren calor y se puedan obtener por medio de la combustión. Para ese momento solo se disponía de ramas y troncos de los árboles que utilizaban como leña. Más adelante se descubriría que la madera se podía convertir en combustible más eficiente gracias al mismo fuego. Una de las principales causas de la contaminación del aire en el mundo somos nosotros, los seres humanos, que quemamos combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón de manera continua, lo que provoca enormes emisiones contaminantes a la atmósfera. Y al parecer el mercado eléctrico está respondiendo bastante lento a las exigencias ecológicas. Los humanos necesitamos energía para cualquier función que desarrollamos. Todos los procesos que nos proporcionan lujos, comodidades en nuestra vida diaria requieren un gasto energético. Las centrales eléctricas queman una cantidad masiva de combustibles fósiles para producir electricidad. Como resultado de estas actividades masivas son una de las principales causas de la contaminación del aire. Esa acumulación de gases en la atmósfera ha provocado apariciones grandes de fisura en la capa de ozono, lo cual ha generado en otros fenómenos notables del impacto negativo, como el cambio climático y el calentamiento global. La extracción mineral, los usos de pesticidas en las actividades agrícolas, la industrialización excesiva y la quema de combustible, etc., son causantes del daño a la atmósfera y en sí de la salud mundial. Cualquier material que tenga hidrocarburos fabricados naturalmente y utilizados para generar se considera un combustible fósil. Este combustible se ha formado a través del tiempo a partir de organismos vivos que vivieron hace millones de años y que sufrieron un proceso de transformación por descomposición anaeróbica a altas temperaturas y alta presión. Se utiliza principalmente para generar la energía térmica, trabajo y operaciones con maquinaria, motores, plantas eléctricas, automóviles, aviones, barcos, etc. La contaminación de los automóviles se puede observar fácilmente en casi todas las ciudades del mundo. La gran mayoría de los vehículos funcionan con combustibles fósiles, como la gasolina que emiten y los gases dañinos, generando contaminantes primarios y secundarios en zonas urbanas. En promedio de transporte privado representa aproximadamente el 10% de huella de carbono. Debemos analizar que no solo los automóviles son los causantes de los daños, es cualquier medio de transporte, camiones, trenes, aviones, embarcaciones, etc. Realmente ¿te has dado cuenta que estos vehículos están matando pasivamente a los organismos vivos y al medio ambiente? Las emisiones de combustible fósil contienen las principales fases del efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Por lo tanto, la contaminación del aire de estas actividades no es solo una amenaza para la calidad del aire en las ciudades, sino también una gran amenaza para el calentamiento global y el medio ambiente. Como dato curioso, en Estados Unidos en el 2018 ocurrió uno de los juicios más singulares y emblemáticos de la historia de la lucha contra el cambio climático. 21 jóvenes demandan a la administración federal que considera que a través de las acciones de gobierno que causan el cambio climático y la contaminación atmosférica ha violado los derechos constitucionales de la generación de joven a la vida, la libertad y la propiedad, no ha protegido los recursos públicos esenciales. Los denunciantes insistían en su defensa que el gobierno sabía desde hace medio siglo que los gases de efecto invernadero se estaban acumulando en la atmósfera, procedentes de actividades humanas como la quema de combustible fósil, y que esta actividad se ha hecho masiva en el país.
El planteamiento de esta causa no se trata simplemente de una denuncia por temas ambientales, sino para defender los derechos civiles de los ciudadanos. Este será el juicio del siglo que determinará si tenemos derecho a un futuro habitable o si el poder cooperativo continuará negando nuestros derechos por el bien de su propia riqueza. Kelsey Juliana, primera demandante. Países como España se enfrentan a acciones millonarias por la iniciación de los sucesivos gobiernos para garantizar los valores de calidad del aire jurídicamente. Los medios a través de los años se han encargado de transmitir información acerca de lo que transcurre respecto al tema. Relativamente se encarga de algunos aspectos de que las personas tomen conciencia de lo que está pasando. Los medios tratan de sensibilizar e informar a la sociedad sobre las acciones a tomar como consecuencia de todo este desastre. ¿Hay personas afectadas por todo esto? La respuesta es sí. Unos 40.000 niños mueren al año antes de cumplir 5 años por exposiciones a micropartículas procedentes del combustible fósil. En general genera 4.5 millones de muertes anuales en todo el mundo. Un informe generado por Greenpeace y CREA estima 398.000 las muertes prematuras en Estados Unidos, vinculadas a enfermedades causadas por la quema de carbón de derivados del petróleo como la gasolina o el diésel. Una pequeña estadística sobre la contaminación atmosférica que se genera es: China produce 10 millones de toneladas de dióxido de carbono, seguido de Estados Unidos con 5.4 millones de toneladas de dióxido de carbono emitido, India con 2.6 millones, Rusia con 1.7 millones, Japón con 1.6 millones. Tenemos a Alemania con 759 millones, Irán 720 millones, Corea del Sur 659 millones, sigue Arabia Saudita con 621 millones y el 10º lugar es Indonesia con 615 millones, recordando que esas cantidades son toneladas de dióxido de carbono emitido, cantidades verdaderamente exorbitantes. No todo es malo, muchas personas en el mundo se preocupan por lo que pasa y buscan la manera de generar soluciones. Podemos encontrar varias que en sí no resuelven los problemas ya causados, solo aportan un cambio y manejo para disimular las cantidades exorbitantes que se manejan por la explotación del combustible fósil. El uso de bicicleta u otros medios de transporte alternativo, automóviles a diésel, pueden funcionar con biodiesel, combustible que se genera con aceite vegetal en lugar del crudo. Y los automóviles eléctricos puros son mucho más eficientes que automóviles a gasolina. Aplicar las 3 R's: reusar, reutilizar y reciclar. Si las producciones alimentarias fueran cercanas a las ciudades, pueblos donde se consumen, se ahorrarían mucho combustible fósil. También cultivar de manera orgánica utilizando fertilizantes naturales en lugares de químicos hechos a partir de combustible fósil. Como fuentes de energía eléctrica, existen las energías alternativas que pueden usar para generar electricidad. De esta manera podemos concluir, y yo te tengo una pregunta ahora. ¿Cómo te sentiste luego de ver esas imágenes y escuchar cada palabra? No te sentiste para nada bien. Y la verdad es que ¿cómo nos vamos a sentir bien si nosotros somos los causantes del daño en nuestro planeta? Y desde hoy tienes que empezar a tomar un poco de conciencia para que nuestra madre tierra empiece a renacer.